Le saluda Javier Alarcón y vamos a establecer contacto con Alejandra de la Vega, una mujer que fue pionera, es pionera en esto de invertirle al fútbol y un proyecto que me parece ha sido consistentemente sólido y aspirando al título. Desde luego todo lo que implica el negocio, lo que implica el impacto social en una ciudad como Ciudad Juárez, ahí en la frontera, y allá va este equipo, me parece que dándole crédito al trabajo de muchos años de la familia de la Vega. Vamos a estar con ella para que nos diga qué piensa de la liguilla, qué piensa del play-in, del ascenso, el descenso, los promotores, la formación de jugadores, etcétera, etcétera. En un momento más. ¿Cómo estás, Paco? Muy bien, Javier. Y tenemos visita de lujo. No, ya lo platicaremos porque Alejandra me parece que es gente que le aporta no solamente al fútbol, sino a la sociedad desde su trinchera. Ya lo vamos a platicar. Me da mucho gusto estar aquí. Platicar lo de Javier Aguirre y lo de Mier, por supuesto, que seguramente habrá polémica. Mira, vamos rápidamente a tocar ese tema y luego lo ampliamos. León, Diony, a mí me parece está muy claro, no tienes que leer que lo que la FIFA quiere es darle un toque de distinción, que ya es algo reconocible, al campeón de la CONCACAF, que en este caso es Cruz Azul en la CONCA Champions, y al campeón de la CONCACAF en el torneo regional, que es Javier Aguirre, México ganando la Copa de Oro. Entonces, por allí en la manera de presentar las listas no hay equidad, de pronto son 7 candidatos en una posición, de una rama, 19 por acá, etcétera, pero bueno, ya que aparezca Mier y que aparezca Javier Aguirre, pues tiene que ser una buena noticia y que ya cada quien pues, profundice en qué tan valioso es, qué tan válido, ¿no? Que no resulta lo mismo. Sí, que tanto parámetro también, ¿no? Entiendo que se ganan esos espacios por el tema de ser campeones, uno a nivel de selecciones, el otro a nivel de clubes en el área, pero después ya si lo llevamos a lo general, al espectro general, pues entendemos que por supuesto habrá otros candidatos que lleven la delantera, lleven la ventaja y les saque muchos escalones tanto a Mier como al propio Javier Aguirre. Sí, que además están nominados, porque eso es importante decirlo, en categorías distintas, o sea, no porque uno sea entrenador y el otro portero. A lo que me refiero es, para el premio FIFA The Best, como mejor director técnico del año 2025, está Javier Aguirre en una lista de 7 finalistas, incluyéndolo a él. Lo vamos a ampliar más adelante. Hay 3 españoles, un alemán, un italiano y un neerlandés. Y en cuanto a Kevin Mier, no está en la lista de los 8 porteros para el premio FIFA The Best a mejor guardameta del año. Lo que Mier integra es la posibilidad, junto a 22 porteros de todo el mundo, de ser elegido al mejor 11, el 11 ideal del año. Entonces es importante decirlo porque Mier no va a ser bajo ninguna circunstancia ni siquiera posibilidad de ser elegido como mejor arquero del año. Javier sí, porque además el sistema de votaciones tiene su complejidad, pero va en 4 partes, 25% a los votos de los 211 directores técnicos del mundo, de las selecciones, con los 211 capitanes. Esos son ya el 50%, 25 y 25. Luego 25% a los periodistas especializados, el voto sin importar la cantidad que ingrese en su votación, y el otro 25% a los aficionados, tampoco sin importar el volumen de votos que se emitan a través de la plataforma. Ahora, lo de Javier lo merece. Lo merece, porque para mí, si eres el campeón de tu zona, lo mereces. El director técnico campeón de CONMEBOL, ahí está. El director técnico campeón de la UEFA o de la Confederación Africana, lo merecen. Ya después que lo vayan a elegir va a ser muy complicado, pero yo creo que es normal que esté un técnico como Javier, que tiene una trayectoria impresionante y que regresó a México y hizo campeón a la selección en Copa Oro y en la Nations League. No sé si vayan a estar de acuerdo. Nunca había habido un técnico mexicano con finalista The Best. También entender que si hubiera sido Coca o Lozano el que estuviera en ese momento, también estaría nominado, ¿no? Claro, claro. O si hubiera sido el campeón de Estados Unidos, sería el técnico de Estados Unidos. Pero no fueron. Claro, por supuesto. Pero esa es la ventaja que tiene. Y estamos hablando de todas las confederaciones. Ahí le corresponde a Javier Aguirre, como en Asia le corresponderá al que haya sido campeón asiático y así sucesivamente, ¿no? Que no necesariamente. Hay 5 técnicos de clubes y 2 de selecciones nacionales. Roberto Martínez, el español de Portugal, y Javier Aguirre, el mexicano del Tri.
Alejandra de la Vega, qué gusto saludarte. Vamos a hacer esta entrevista lo más detenidamente posible porque no hablas mucho, porque eres discreta, porque guardas, digamos, los conceptos para momentos clave y te agradecemos mucho que hayas elegido este espacio. Qué gusto volver a verte y cuéntame cómo valoras y cómo reflexionas sobre tu andar en el fútbol mexicano, sobre todo en la dirigencia, ¿no? Rozándote e interactuando con tiburones históricos del fútbol mexicano. ¿Es difícil primero abrir camino como mujer en ese ámbito, Alejandra? ¿Ser dueña de un equipo de fútbol? Hola Javier, qué gusto saludarte. No te escuché muy bien, se me cortó al final la pregunta, pero qué gusto estar aquí con ustedes. A verte, con mucho gusto te la repito, a ver si se escucha bien ahora. Te decía que qué implica ser pionera y entrar en un mundo totalmente machista, con puros dueños de equipo. Llega una mujer hace tiempo. ¿Qué tan complicado es romper ese paradigma? Ya somos muchas. Está Mariana como líder de la Liga Femenil y pues qué gusto ver a tantas jugadoras ahora mexicanas y extranjeras participando en la Liga Femenil. Entonces, bueno, ya estoy más acompañada, pero sí, sin duda en la parte varonil me ha tocado estar más sola, pero pues bueno, yo crecí con un pensamiento que la capacidad no tiene sexo, ¿no? Ni la determinación. Entonces, pues la verdad es que siempre me he sentido muy a gusto con todos los compañeros, con los presidentes, los distintos dueños de los equipos, así como, pues, como del staff con quien me toca tratar muy seguido en la liga y en la federación. Oye, Alejandra, el proyecto de ustedes no tiene que ver con medrar, no tiene que ver solamente con hacer negocio, que también el fútbol es parte de esto. Desde que llegaron ustedes vemos a Juárez pretendiendo el título, con sus recursos, con sus plazos, con sus métodos, pero ¿esto seguirá siendo así? Es que se va bien el... Sí, tenemos problemas con la comunicación. ¿Ahí me escuchas, Ale? Escucharlo en mi teléfono. Bueno, vamos a recuperar un poquito más adelante, Polo, la comunicación. Y aquí continuamos. Seguimos hablando del asunto de Mier y de Aguirre. Bueno, y paréntesis, un Juárez que está con posibilidades de meterse directo a la liguilla, ¿eh? O sea, esa era una de mis preguntas. Ojalá que retomemos la comunicación con Ale de la Vega, porque le va a poner toda la presión a Chivas. O sea, ganando en el viernes, iniciando la jornada 17 a Querétaro, que es amplio favorito de FC Juárez hoy por hoy, pues se pone con los mismos puntos que Chivas. Vamos a ver la diferencia de goles, pero automáticamente le dice al rebaño, pues no vayas a perder contra Rayados, porque si no, lo podría mandar al play-in, ¿eh? O sea, y Juárez meterse, los Bravos, directo a la liguilla. Son 5 goles, ¿no? Son 5 goles, pero a ver. El número mágico de podría Juárez... meterle 3. Claro, el número podría mágico meterle 3 a sería Querétaro. por lo menos pensar 5, ¿no? O Pero 3. Estamos hablando 4 para que con la mínima victoria de Monterrey, que sea 1-0 o 2-1, Echa a Chivas al play-in. echa Chivas al play-in. Se ve complicado, ¿no? Se ve complicado. Yo sí Pero pienso que puede lo ser. puede golear. Yo también creo que Juárez es a Querétaro, viable. pero yo no pienso que Monterrey Ahí. le gane a Chivas. Sí, ahí. Golear, estás hablando de 3-0, 4-0. 3-0, 4-0. 4 no le mete al Querétaro, ya es 3-0. complicado. 4-0. No, Querétaro va a tratar de, no lo ha hecho mal, Pero- al final Benjamín Mora que cerrar ya bien. dice, anuncia un poco que se va y los jugadores me parece que pues, han crecido, no creo que va a ganar Juárez, yo creo, pero un 2-0, una cosa así, 2-1, no veo 3 o 4 Yo goles. sí veo acercándome a los 3 más. ¿Sí? Sí. Yo también veo 3 o más, sí. Sí, sobre todo porque se juega Pero eso. en un ¿no? porcentaje, calificar Juárez o Chivas, sí pones a Chivas en un 60-70, ¿no? Sí, sí, sí. porque tiene Por la lo que dice ventaja Diony. Sí, sí. Porque es del empate. probable que, claro. No, y con juega el en empate casa, ya. juega en casa, es el equipo más enrachado, el Monterrey te da sensaciones Ciertas libertades muy también en defensa. contrastantes, sí, el Monterrey te da concesiones, yo creo que Guadalajara en casa no pierde, si pierde perderá por 1. Sí,
Cuando Y más. ahí entonces entraría el factor de goles. O sea, si esta noche, no, la noche de mañana, golea Juárez en casa a Querétaro. Mañana Juárez va a salir a matar con todo. Yo es lo que digo, o sea, que por lo menos le ponga toda la presión encima Claro. a Chivas de decir, no se les ocurra perder en casa. Aunque sea con por la Monterrey, ¿no? mínima. Aunque sea Porque por si la no, mínima. nos matemos nosotros. De pretenderlo lo va a pretender. Vamos a ver si es posible, ¿no? El cruce Sí, de la ventaja variantes. la tiene Chivas. Y te habla de los dos equipos después de los 5 de arriba, los que pelean por el título, los dos equipos más regulares. Yo pensé que Tijuana iba a cerrar mejor. Ahí hubiera agregado a Tijuana. De otra manera es Chivas y Juárez los equipos que siempre pretendieron estar ahí dentro del grupo de los 5. Y Juárez dejó en los últimos partidos oportunidades, ¿no? Opciones que tenía, si hubiera sacado mejores resultados, por ejemplo el partido contra Puebla, que lo tenía prácticamente ganado. Pero bueno, tiene esta posibilidad todavía y se van a aferrar a ella. Ahora, de los técnicos mexicanos que arrancaron el torneo o que tomaron el relevo, vamos a hablar de Ignacio Ambriz con León, de todos ellos creo que el que más hizo con menos es Benjamín Mora, ¿eh? O sea, tener a Gallos, sí, todavía con una leve esperanza de play-in, 17 puntos, habiendo jugado mucho mejor en la segunda mitad del torneo que en la primera, me parece un trabajo mucho más destacado, lejos que el de Efraín Juárez en León, que Gonzalo Pineda, que renunció al Atlas en la fecha 4, y que incluso Jaime Lozano, que tiene hoy a Pachuca en 8º lugar, con 21 puntos, solo son 4 diferencia con el Y equipo por eso- de Querétaro, ¿eh? por eso me parece y lo que- de Nacho ha sido desastroso en el relevo con León. Que aunque Juárez tenga la necesidad, esté en casa, etcétera, enfrente no es el rival de las primeras jornadas. Además, ese rival, el Querétaro se defiende mejor que varios, ¿eh? O sea, Sí, sí. renuncia un poco a la tenencia y al volumen, pero. Se es bien organizado Sí, atrás, sí. Ali Ávila, ¿no? Muy bien. Ahí va, ¿no? Pablo Barrera. Pero hay asistencia una todavía. necesidad de ambos al final de cuentas. Sí, pero ¿a qué me refiero? Querétaro también. Por eso, pero si Querétaro no aspirara ni siquiera remotamente a nada, puedo entender lo que tú dices. Bueno, nos encerramos y no nos importa si ganamos. Aquí saben que tienen posibilidades de aspirar a algo con una Pero no victoria. se abre. Y entonces pienso que se va a abrir más de lo que pensamos, de lo que la gente piensa. Yo creo que al segundo tiempo por ahí. Alejandra, ahora sí, a ver si me escuchas. ¿Ahí me escuchas, Alejandra? No, Polito, vamos a echarle ganas más adelante porque no tenemos retroalimentación. Estamos tratando de hablar con Alejandra de la Vega, la cabeza de Bravos de Juárez, que además han hecho cosas interesantes. O sea, el entrenador, ¿no? Otra vez un entrenador joven, un entrenador de fuera, que llega con mucha humildad, le dan la oportunidad a Jurado, le dan la oportunidad a Pizarro, y ahí van de a poco, no tienen el presupuesto de otras instituciones, pero es un equipo serio. Muy serio, que además le aporta mucho a la sociedad, me parece, en una ciudad, en un estado complicado en este sentido, donde requieres de un espectáculo como el fútbol, todo lo que implica el fútbol. Y llegas, tú decías, en el caso de prácticamente el club de Toby, no solo eso, donde hay reglas establecidas, donde te dicen, bueno, y si no vas a descender, pero tienes que pagar. Y al siguiente torneo otra vez tienes que pagar. Y vas con cierta desventaja. Yo creo que se requiere de mucha buena voluntad y de ser gente que está muy comprometida con tu sociedad, ¿no? con tu afición, para brindarles este proyecto porque bueno, el tema del negocio sí, claro que es importante, fútbol profesional, pero no creo que sea la prioridad. No, y además con mucho dinero también invertido, ¿no? Porque esta es una administración que compró la franquicia para tener un equipo en primera, porque ya habían estado muy cerca cuando estaban todavía en la extinta Liga de Ascenso, la que sí tenía capacidad de subir a la primera división. El equipo siempre se quedó a un pasito de lograrlo, ¿no? Y de repente dicen, no, ¿sabes qué? El compromiso es traer fútbol de primera división a la frontera. Y pues evidentemente ahí hay mucho dinero y lo que le han metido, ¿no? También pagando multas y también trayendo muchos proyectos con diferentes directivos hasta que hoy parece que tiene un equipo consolidado, ¿no? Alejandra, vamos a hacer otro intento. ¿Ahí me escuchas? Bueno, le mandamos un abrazo y un recuerdo cariñoso a Alejandra de la Vega. Más adelante en otra edición de Equipo F trataremos. Yo lo que creo que también es, fíjate Paco, decías, de entrada, solamente de entrada llegas a una mesa de dueños. Se fue la primera, ¿no? Sí. El vocabulario que se maneja ahí, claro. ¿No? ¿Qué onda acá, no? Todo. Y después, este tema de verdad vienes con un proyecto, ¿qué sabes?
¿no? ¿Qué traes? Sí, claro. Y luego limitar la información para que no pida más de lo que debe, para que no se empodere, para que no crea que tiene mayores prerrogativas que los demás. Todo eso lo sufrió, ahora no lo va a decir, pero todo eso lo vivió. A lo mejor para ella fue un reto fantástico y lo fue solventando, y hoy pues le contestan la llamada a cualquiera de los dueños, porque era una más en la mesa, pero no es un medio acostumbrado a tener una en la mesa, ¿no? De acuerdo. Bueno, vamos a mensajes y regresamos para hablar de mucho más aquí en Equipo F, en Equipo Fútbol. Rematamos el tema de Mier y Aguirre, los premios de Best. Vamos a hablar del presunto interés por Efraín Juárez desde Escocia. Muy raro este asunto, ¿no? Muy extraño. ¿Quién filtra esta información? ¿Filtraste tú la info? ¿Tienes algún amigo? Ya regresamos en Equipo F. ¿Escocia o qué? Esta vez tú. Como sea, es alentador para Javier, para el fútbol mexicano, para el aficionado, saber que hay un técnico ahí que tiene que se le reconoce. Ya después, si nos metemos a Un mundial con tu selección, contra otros países, con ese escenario, siempre te brinda esa oportunidad que te vean mucha gente. Espero muchos scouts, mucha gente de Europa me haya puesto el ojo, pero como lo digo, mi trabajo es dar lo mejor el día a día aquí en Seattle, y mientras el equipo vaya bien, la selección, ojalá una convocatoria antes del Mundial, sueño con eso, no le cierro la puerta, y claro, el sueño de cualquier jugador es jugar un Mundial, entonces no me voy a rendir hasta que la convocatoria ya esté dada. Bueno, es Obed Vargas, 20 años del Seattle Sounders, y por todas las circunstancias que están pasando, sobre todo el tema de los lesionados, va a recibir una oportunidad trascendido, porque Seattle ya recibió la carta de la Federación Mexicana de Fútbol. Aquí no se ha anunciado, pero me parece que es muy buen momento para verlo, revisarle un poco. Es un jugadorazo, tiene un techo altísimo, tiene un potencial fantástico. La MLS le ha brindado esa posibilidad, él ha aprovechado muy bien. Vimos lo que representó ese partido en la final contra el Inter de Miami, contra Messi directamente. Su mundial en Chile fue bastante bueno, y claro que merece una oportunidad para tomarlo en cuenta. Y creo que además, Javier, no solamente es por llenar el requisito y voy a llamar a chavos de la sub-20 para que la gente esté contenta. Yo creo que sí tiene 2 o 3 opciones en esa sub-20 como para tomar en cuenta una posible convocatoria para la lista final de la Copa del Mundo. Sí, indudablemente. Ayer en la presentación de la camiseta oficial de la selección mexicana pudimos confirmar justo que la federación ya envió este documento, el requisito, a Seattle Sounders, y solamente tiene que hacerse oficial mañana en la lista a las 2 de la tarde más o menos. Les va a caer aquí en vivo, Javier, en Equipo F, la convocatoria para esta fecha FIFA de noviembre. Y Vargas, yo tuve la oportunidad de verlo en Chile, justo, Paco. A ver, pues, tuvo un gran mundial, excepto quizá el último partido con Argentina, donde se pierde mucho el equipo mexicano, pero quizá tenga que ver también con cuestiones de cómo se paró, de la estrategia con la que ese partido fue jugado por Lalo Arce. Pero lo de Vargas fue destacadísimo, y además es considerado en la MLS el mejor jugador sub-22, o sea, está incluso 2 años abajo, pero es el mejor jugador sub-22 de toda la Liga de los Estados Unidos, Obed Vargas. Y yo sí creo que ya tenía rato que merecía un llamado en selección mayor, en una fecha FIFA en donde vas a jugar amistosos, pero son partidos durísimos con Uruguay y Paraguay. Y cuando tú tienes un futbolista que reúne cualidades futbolísticas y le agregas además personalidad, carácter, que no se arruga, que va y no se siente menos que nadie, ¿no? Entonces
es un punto importantísimo a considerar también. Siempre hablamos de líderes, y no estoy diciendo que sean líderes, pero un líder debe de tener muchas de esas situaciones. A lo mejor él no es un líder, pero tiene esas situaciones sin ser líder, esas características, y eso, por supuesto, es muy importante, porque en los partidos donde la pelota arde, donde pesa el rival, donde pesa el escenario, el nombre, necesitas a alguien así. Claro, hay que verlo en esas condiciones, más allá de lo que vimos en un Mundial Sub-20. Después hay que verlo en otro tipo de condiciones, pero tuvo enfrente a Messi y no le pesó. Hay otros que tienen enfrente a Messi y le tiemblan las piernitas, como el del Atlas, no recuerdo, Cócaro, ¿no dijo eso en algún momento? Sí. Algo por el estilo. Sí, cuando la playera y o todo le pides eso. el autógrafo. Bueno, le pides el autógrafo. Bueno, estás apantallado. Pues, claro, esas cosas son también hay que considerarse, además de los atributos futbolísticos que ya los traes, ¿no? Ahora, lo que pasa también, hay que reconocerlo, allá no tienen ascenso ni descenso, pero aparte de la MLS está la US, que tiene muchos más estados y muchas más ciudades donde ya está el fútbol organizado y profesional. Obed firma su primer contrato a los 15 años, contrato profesional, ya en una estructura donde tienes nutriólogo, donde tienes médico, etcétera. Entonces eso evidentemente hace psicólogo deportivo, que todo el proceso sea antes, ¿no?, entre comillas, respecto a México, pero no es antes, es cuando debe de ocurrir y ya llega mucho más preparado. Aquí, ¿a dónde hubiera jugado? A los 15 años. Si la liga de expansión es la liga de extinción, ¿dónde hubiera tenido cabida? En una tercera división. Recuerde que es la historia de sus padres que se van a Alaska, ¿no? Se van a Alaska buscando el sueño americano, y ahí el chavo pues no solamente estudia, sino que se encuentra frente a la adversidad, se da cuenta lo que le cuesta a sus papás ganar el sustento, ¿no? Entonces el cuate se mete y dice, soy bueno para el deporte, y la formación que ha tenido más allá del fútbol ha hecho que tengamos un cuate con mucha personalidad y muy bien cimentado en valores. Eso marca diferencia. El caso de Messi. Messi sale no solamente de su ciudad, de su país, o sea, se va a otro continente y eso forja su carácter. Lo de Obed Vargas es similar, y muchos otros casos también. Por eso no nos debería sorprender que el chavo, aunque no lo proyecte, tiene una personalidad a prueba de todo, y lo vimos el día que jugó contra Messi, y lo que mencionas, el dato de lo que destaca en la MLS. A mí me gusta mucho cómo juega. Y es cierto, tristemente, al quitar el ascenso y el descenso, rompes una estructura y le quitas el sueño a muchos chavos, porque él antes podría estar a los 15 años ya en una segunda división, podría estar sin ningún problema. Hoy, pues, qué bueno que está en la MLS y qué bueno que brilla ahí. ¿Cuántos chavos hay que quedan estancados porque no existe el ascenso y el descenso en el fútbol mexicano? Pero es otro tema. Yo creo que Javier sí tendría que tomar muy en serio lo de Obed Vargas, porque al igual que Gil Mora, no lo estoy comparando en cuanto a proyección y mucho menos, pero es un jugador distinto. Es un jugador que si lo pones a jugar con tu equipo titular, no lo metas con las reservas o nada más por meterlo, te puede brindar muchas sorpresas. Es increíble que un jugador que está en un país distinto, en otra liga, a miles de kilómetros, se tenga la posibilidad de que esté más en la vitrina, o sea, más visto, que si estuviera aquí en la Liga de Ascenso. Aquí la Liga de Ascenso. Es que no hay Liga de Ascenso. Bueno, en este caso la Liga de Expansión, ¿no? Aquí la Liga de Expansión realmente pudo haber pasado con esas características de noche, desapercibido, se pudo haber perdido, ¿no? Y realmente, ¿cuántos jugadores de Liga de Expansión en este momento están que les puede interesar al primer equipo o a los primeros equipos de la Liga de Primera División? Y además que esta temporada futbolística la categoría sub-23 se redujo a sub-21, o sea, ya le quitas un par de años a esa generación de jugadores para demostrar, porque si no dan el brinco después de cumplir los 22 años al primer equipo, chao, van a tener que buscarse la vida en Centroamérica, en Sudamérica, en la MLS, en cualquier otro lado, pero en México prácticamente después no tienen se van cabida. hasta ligas estas llaneras donde les pagan X cantidad por partido. Es que la Liga Sub-23, con todo respeto, por el amor de Dios, ¿qué pretendemos? O sea, en la categoría Sub-23 sobra. Sí, No por eso puede- la redujeron, No, Paco. bueno, claro. Sub-21, pero ya Por le mete más favor. presión a los jugadores. Tienen menos tiempo de mostrar y decir, me gano un lugar en el primer equipo. Ahora, hay un trabajo muy destacado, y hay que decirlo también, de la estructura de selecciones nacionales menores, porque sí existe
esta estrategia, no vamos a ponerlo como una guerra, pues una estrategia de captar el talento mexicoamericano, porque Estados Unidos está haciendo lo mismo. Entonces, de repente hay casos como Alejandro Zendejas, que hoy te das topes en la pared porque dices, no tenemos en México un extremo derecho de sus características, ¿sí? O que vaya por derecha, Ale es zurdo, pero ese jugador finalmente no fue captado en su momento y juega para los Estados Unidos. Esta generación, pues tienes un Obed Vargas que pudo haber elegido jugar para los Estados Unidos, y hay un trabajo que se hace de convencimiento y evidentemente de proceso en selecciones menores. Emanuel Ochoa igual. Sí, claro, hay muchos, Javi. Y viene Brian, no sé si han visto a este chico, Brian Gutiérrez. Brian Gutiérrez, sí. Es un jugador que ya tiene el pasaporte mexicano. Como Marcelo Flores acaba de ser convocado hoy por Canadá, Es ¿no? lo mismo que Richie Ledesma. Este cuate, Brian, tiene 35 partidos con el Chicago Fire, 11 goles y 4 asistencias. Y ya trae su pasaporte mexicano porque el camino, por diferentes razones, no se abre tanto allá como acá. Y ya está en la órbita del Guadalajara también, que es lo de Cowell igual, ¿no? Guadalajara también está tratando de ver en este mercado Sí. de dos lados. Captación, de captación. Ya pasó una vez lo de Alejandro Zendejas, imperdonable. Que no vuelva a pasar. Exacto. Que no vuelva a pasar. O sea, te pasó una vez, que no vuelva a pasar. Pero fíjate que ahí hemos satanizado, ¿no?, la actitud de la Federación Mexicana de Fútbol, y tendrán su Y responsabilidad. de Gerardo Martino también. Sí, y de Gerardo Martínez. Pero en el entorno, gente que de pronto conoce muy de cerca esa situación, sí como que duda de que realmente Alejandro Zendejas se hubiera decantado por México. Es más, hay gente que establece que a él le interesaba más jugar para Estados Unidos que para México. Bueno, pero mientras no lo diga, me parecen versiones filtradas pero amortizar ¿quién te los lo va a golpes. decir? No, te lo va a decir pues nadie. que diga Zendejas. No te lo va a decir nadie, pero pues sí. No lo puede decir él, En ese aspecto, sí. Él lo puede aclarar un día en una entrevista. ¿Ya ha dicho? Nunca ha dicho. Tampoco No lo ha lo dicho. deja mejor ahí a que digan, bueno, yo quedé como el héroe y los demás como el villano. Y hay que ver si realmente, aunque esa solicitud se haya hecho con los protocolos. No se hizo. Por eso, pero No si se se hizo. hubiera hecho. Se hubiera tenido que hacer y después ya le das Por eso, si se la hubiera pelota a él, hecho, que elija, ¿no? probablemente a lo mejor, Ok, ni siquiera, ¿eh? Pero no se hizo. ¿Eh? O sea, No el se tema hizo. era, tú tienes que decir, a ver, yo te presento la propuesta. ¿Quieres firmar, sí o no? Sí, pero- Oye, no quiero firmar, es mi decisión. Ah, perfecto, entonces tú le dices a la gente, le pusimos la propuesta sobre la mesa, este era el proyecto con Pero yo te Alejandro digo, Zendejas. aunque se haya hecho con todos los protocolos, No se dudo que hizo. lo hubiera firmado. Pero Johnny, faltó no se hizo, comunicación, claro. faltó Pero la federación diplomacia. pudo haber dicho, Faltó sutileza, lo que tú quieras. yo le puse las condiciones para jugar para México y él no quiso. Ah, se acaba el debate, ¿eh? En ese momento es información. No, pero León, Dices, pero no solamente quiso es eso. venir a México. No solamente es eso, porque lo que aparentemente ocurrió es, ándale ahorita, no, espérate, Exacto. esto lo tenemos El que proceso no se platicar, hizo esto es bien. con calma. No, es que ahí hay una imposición, es como echarte el camión por delante. No, yo soy el poderoso, órale, aquí está todo. No, Ahorita entiendo esa parte que se equivoca, pero aún así tengo mis dudas si se hubiera decantado. Pero por Diony, México. si se hubieran hecho bien las cosas, por lo menos su no hubiera podido ser un sí. Pero no se hicieron bien Tengo las mis cosas. dudas. O sea, yo sí, yo tengo mis fuentes también. Bueno, y viene la convocatoria este viernes, como bien decías, León. ¿Qué expectativas tienen con este material? 2 juegos bravísimos. Bravísimos. Te vamos a decir a ti de Paraguay-Uruguay. Bravísimos. Además está este estigma de que no meten la pierna, no solamente meten la pierna, sino que son talentosísimos. Sí. Paraguay tenía tiempo alejado de las vitrinas más importantes del fútbol mundial. Siempre han sido, por lo menos del 98, recordarán cuando fueron al Mundial en Francia, una generación de futbolistas fantástica, con los Gamarra, con los Ayala, Chilabert, Cardoso, Benítez, etcétera, etcétera. Hoy regresan más motivados que nunca. Va a ser un partido, olvídate de partido amistoso, de preparación. Y Uruguay, pues Uruguay tiene una generación y un técnico que los hace jugar muy bien al fútbol. Qué bueno para Javier que haya estos sinodales, pero también sabe Javier que se juega mucho. Se juega mucho en cuanto a la presión. Ya le pasó con Colombia y hoy le puede volver a pasar. Le pasó cuando jugó contra Corea y contra Japón. Me gusta mucho que juegue contra rivales así, pero sabemos que es un arma de 2 filos. ¿Cuáles son las expectativas? Javier tiene que llevar a su mejor grupo. Santi no va a ir. Santi por el tema de la... Huerta no va a ir, Alexis, Alexis Julián Quiñones tampoco, Quiñones. Sí, Alexis bueno, tampoco. pero me refiero de los más recurrentes.
Va a llevar a unos chavos, va a llevar a quizás a alguien más de los que no están, pero yo veo que Javier tiene que darle toda la seriedad a estos dos partidos, porque ya tiene que encaminar el grupo, ¿qué te diría yo? El 80-90%. Yo creo que a partir de enero habrá un 10%, 1 o 2 jugadores que no tenemos en este momento en el radar o que no los mencionamos tanto que van a aparecer. El resto ya es el grupo que va a tener para el Mundial. No olvidar que Uruguay hace poco nos clavó 4, ¿no? No, Sí. nadie se olvida. Sala, Rangel en la portería. Entonces, Y que sí, la fecha FIFA pasada, lo claro, que decía, Colombia sí, 4 sí también. es un gran sinodal Uruguay, entendiendo que quizás ya no tiene algunos jugadores referentes, pero sigue siendo, cuando dice Javier en el tema de que, bueno, son selecciones que no solamente son rocosas, sino ya juegan, pero en el tema de Uruguay es mucho más todavía. Sí. Uruguay Tiene juega jugadores mejor, de mejor calidad, de mejor pie, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita lo de Valverde probablemente no se ha convocado, hay que ver si sí o no, si se puede contar con él la selección uruguaya, pero Valverde es uno de los referentes de la selección uruguaya y te puede jugar distintas posiciones. Entonces, yo sí veo a Uruguay por encima de Paraguay como sinodal. Y también hay jugadores de la selección uruguaya que están en la Liga MX, que son convocados habitualmente, los 3 del América. La ¿no? última Rodrigo convocatoria Aguirre. no estuvieron los Sí, 3, no estuvieron, pero porque ya estaba clasificado Uruguay, pero probablemente vuelvan ahora, ¿no? Y ese conocimiento del ecosistema del fútbol mexicano Claro. les da cierta ventaja competitiva porque, bueno, se entrena todos los días con Israel Reyes, ¿no? O con Eric el Chiquito Sánchez, o ¿Quiénes con van a ser los el mismo porteros? Ramón Juárez, ¿no? ¿Quiénes van a ser los porteros? Pues ya está clarísimo que Ochoa no viene. Esta vez van a ser Acevedo, el Tala y Malagón. Entonces Ochoa ya no va a venir al Mundial. No, sí, pero La convocatoria anterior tampoco no, jugó. yo creo que ya sabe perfectamente lo que garantiza para bien o para mal. A y mí lo va me a da la meter hasta- impresión que tipo Campos en aquí. Aguirre piensa que tampoco está atravesando un buen momento y también le quiere dar más tiempo para que se acople al tema de su equipo. Cuando estamos hablando que ha recibido 18 goles en 6 partidos, de a 3 por partido, Pero ¿qué se va a acoplar? independientemente Le van a del seguir rival, metiendo esos goles. independientemente de su equipo, ¿no? Pero sí, dice, a lo mejor tiene que trabajar un poquito más para llegar a la convocatoria. No, mi opinión es que Javier ya decidió que Memo va al Mundial como tercero por lo que representa. También pienso por lo Y que en él ha la opinado. federación también hay esta onda de que haga su sexto Bueno, eso Mundial. es mediocre de parte de la- No hay mucha diferencia o no habría tanta diferencia que hoy digas, no, ¿cómo pensar en Ochoa cuando luego Malagón duda, cuando el Tala se avienta una buena y otra mala? Y yo creo que Por lo eso, que pero hace si es- hoy no estuviera Ochoa, es que- tendrías que rifarte con algunos de esos. pero es que Ochoa están. ya no lo tienes que probar para nada, ¿no? Está bien, pero si hoy Ochoa por alguna situación no estuviera, tendrías que rifarte con alguno de esos al margen de lo de Ochoa, perdón, lo de Malagón, que si se ha equivocado, lo del Tala o de los Acevedo. otros porteros. Por eso te tienes que rifar con alguno al final de cuentas. Acevedo le acaban de meter 4, por ejemplo. ¿No? Jurado, yo pensé que podía ir mejorando. Le han metido muchos goles en los últimos Andrés partidos. Sánchez se ha equivocado con Atlético El San propio Luis. Moreno en Pachuca. Pero tienes Carlos que poner Moreno. alguno, es lo que Está te bien, digo. pero El problema es no que está la fácil, caballada ¿eh? está bien flaca, ¿eh? No está fácil. La No está caballada Tienes que está poner flaca. alguno. Sí. A ver, yo creo que van a ser. Tiene a Malagón y al Tala por encima de los demás. Pero Malagón no está en su mejor momento y Tala te da unas de cal por otras de arena. Ochoa va a ser el tercero. Ok. Tienes que seguir metiéndole presión. Es que tienes que seguirle metiendo presión. ¿A quién? A Malagón y a Tala. Claro, a Malagón Y a Tala. y al Tala. Claro. Pero no necesariamente esa presión tiene que ser a través de Ochoa. Ah, no, me da la impresión, no. me da la impresión que hay una campaña por Ochoa para que vaya al Mundial y por lo tener menos el primer nosotros, partido. No, eso. En primer lugar, a Javier le vale. ¿Será? Pero yo también, a Javier Aguirre sí, yo creo que lo que dice Javier es cierto. Javier ya decidió y Javier lo va a llevar. Javier lo va a llevar al Mundial, lo va a traer al Mundial, estoy seguro. Sí, bueno, sus palabras dudas, lo dicen de sí. liderazgo y experiencia. Las dudas son el Malagón y el uno Rangel. y el 2, claro. Ahora, yo creo que en esta convocatoria, si llama Acevedo, no lo va a meter. Por lo mismo que estás diciendo. No lo va a meter. yo lo Tiene que que probar otra vez el temple de Malagón. Yo lo que tengo entendido, y a mí me lo pasaron desde aquel momento de la última fecha FIFA, es el Tala portería en Guadalajara por ser el portero de Chivas. Y que Acevedo en el partido que se juega en Torreón va a ser el portero. Bueno, puede ser. Fútbol no es solo un deporte, es una forma de vida, un reflejo de lo que somos, de lo que sentimos y de lo que soñamos. Cada fin de semana, millones de personas detienen su rutina para mirar una pelota que rueda. En ese movimiento circular se mezclan las esperanzas,
los enojos, las frustraciones y los milagros. El fútbol mexicano no tiene finales, tiene pausas, y en cada pausa renace la ilusión. Somos un país que cree incluso cuando todo parece perdido, que discute los lunes, sueña los miércoles y perdona los domingos. En México, el balón no se detiene, rueda con nuestra historia, con nuestras contradicciones y con esa fe irracional que nos mantiene en pie. Pero detrás de cada gol, de cada derrota, hay historias humanas que pocas veces se cuentan, historias de dolor, sacrificio y esperanza. Esta es una de ellas, la historia de un joven que quiso ser héroe, que jugó con dolor y que terminó mostrando lo mejor y lo peor del sistema que lo formó. La historia de Santiago Jiménez. Fade in, sonido de hinchas gritando, Santi, Santi. Violines suaves acompañan el ritmo lento de la narración. Todo México soñó con él, el chico del Feyenoord que conquistó Europa, el goleador de sonrisa tímida que parecía inmune a la presión. Santiago Jiménez no solo representaba el futuro, representaba una revancha generacional. Durante varios meses he jugado con una lesión en el tobillo. El dolor fue creciendo y llegó el momento de parar. Ahora toca recuperarme y volver lo antes posible. Dios tiene el control. Era un texto breve, pero cargado de significado. No hablaba un futbolista lesionado, hablaba un símbolo agotado. En México, el sacrificio se confunde con el heroísmo, y en nombre de esa idea, Santiago jugó con dolor hasta el límite. Esa mentalidad tan admirada también es peligrosa, porque convierte a los héroes en mártires. Santiago jugó lesionado durante meses, infiltrado, presionado, convencido de que su obligación era aguantar. Pero el cuerpo siempre cobra factura. Y cuando finalmente cayó, el país entendió que detrás del ídolo había un muchacho que necesitaba ayuda. En el fútbol mexicano, los jugadores se lastiman en silencio, no por valentía, sino por miedo. Miedo a perder el lugar, miedo a decepcionar, miedo a romper la ilusión de ser indispensables. El problema no es Santiago, es el sistema que aplaude el dolor mientras se disfraza de disciplina. Santiago Jiménez no nació dentro del sistema. Lo desafió desde niño, creció entre las sombras de su padre. El Chaco Jiménez, un símbolo del profesionalismo y la humildad. Aprendió que el fútbol se gana con respeto y que el éxito sin carácter no sirve de nada. Por eso, su historia duele más, porque Santiago representaba la promesa de una nueva generación, la que trabajaba en silencio, la que competía sin privilegios, la que parecía lista para cambiarlo todo. Pero el sistema mexicano no cambia, adapta, absorbe, recicla, y al final, el chico que debía hacer la revolución terminó siendo otro soldado del sacrificio ciego. Su lesión no fue sorpresa. El Milán sabían que algo no estaba. Bien, en la selección también, pero nadie quiso detenerlo, porque detener a Santiago era admitir que el sistema había fallado. Si aguanta, que juegue. Esa frase, tan común en los vestidores, resume décadas de cultura deportiva equivocada. En México, lo importante no es cuidar al jugador, es que juegue, aunque se rompa. Y cuando finalmente se rompió, todos fingieron sorpresa, pero en realidad todos sabían lo que estaba pasando. Nadie quiso decirlo en voz alta. Así funciona el fútbol mexicano. Los errores no se corrigen, se esconden hasta que duelen demasiado. Y el día que Santiago cayó, cayó algo más, la ilusión de que el talento por sí solo puede cambiar un sistema enfermo. En México, el aguante es una virtud, pero también es una condena. Aguantar se vuelve costumbre, aunque signifique perder la salud o la carrera. Y mientras los medios aplauden la valentía, los fisioterapeutas cuentan las consecuencias. Santiago no es el primero ni será el último. Antes fueron Guardado, Herrera, Moreno, jugadores que también jugaron lesionados en silencio, por compromiso, por orgullo, por presión. Pero su caso es distinto, porque simboliza a una nueva generación que no debería repetir los mismos errores. Una generación que ya no necesita héroes que sangren, necesita atletas que se cuiden, que digan no, que entiendan que la fortaleza también está en detenerse a tiempo. Hablaba de resignación, de un jugador que entiende que a veces la única forma de seguir es detenerse. En ese silencio, en esa pausa, hay una lección que el fútbol mexicano no puede ignorar. No hay éxito sin equilibrio. No hay grandeza si se construye sobre el dolor. La recuperación de Santiago no será solo física, será moral, porque su regreso no dependerá de su tobillo, sino del sistema que lo empuje a ser más que un símbolo, un ser humano con derecho a descansar. Y cuando vuelva, no importará si anota o no, importará que haya aprendido lo que México aún no aprende,
que el sacrificio no siempre es virtud, que a veces el verdadero coraje está en saber decir basta. En el fútbol mexicano hay nombres que pesan más que los resultados, son símbolos, referencias, historias vivas, Raúl. Jiménez es uno de ellos. Su carrera ha sido una mezcla de gloria y dolor, de goles memorables y noches de incertidumbre. Raúl no solo ha representado a México en Europa, ha cargado sobre sus hombros la expectativa de un país entero. Portugal, Inglaterra. Ahora en su última etapa como veterano, su carrera parece un espejo del fútbol nacional, llena de talento, llena de obstáculos. Fue referente del Tri, héroe en eliminatorias, líder silencioso. En México, cuando un jugador cumple, se vuelve intocable. Da igual si su nivel baja, si su físico ya no responde, o si hay jóvenes esperando su turno. La fidelidad se convierte en ley, y la ley en cadena. Así, mientras Raúl envejecía dentro del sistema, los nuevos delanteros aprendían a esperar. Lo que debería ser una competencia, se volvió un relevo bloqueado. Raúl no tiene la culpa, es el producto más acabado de una estructura que teme al cambio. Los técnicos se justifican con una frase repetida, es que Raúl tiene experiencia, pero la experiencia sin resultados se convierte en tradición vacía. A finales de 2020, en Inglaterra un choque brutal casi le quita la carrera y la vida. Su fractura de cráneo no solo marcó su trayectoria, marcó su relación con el fútbol. Desde entonces, Raúl nunca volvió a ser el mismo. Aún así siguió, porque en México, detenerse parece prohibido. Su regreso fue un acto de fe, pero también un símbolo de lo que somos. Un país que confunde la resistencia con la negación. Raúl se mantuvo en la selección no por lo que era, sino por lo que representaba. El delantero que sobrevivió, el ejemplo de superación, el veterano que se niega a rendirse. Pero el problema es que en México, los ejemplos duran más que los procesos. Y mientras seguimos aplaudiendo el pasado, el futuro sigue esperando en la banca. Un sistema que prefiere la seguridad a la evolución, la lealtad a la meritocracia. Pero ¿cómo culpar a Raúl por seguir intentando? En un entorno donde el retiro se considera una derrota, aferrarse también es una forma de orgullo. Raúl no quiere renunciar, quiere despedirse ganando, y en ese deseo, México lo sigue acompañando, como si temiera mirar hacia adelante sin él. Tal vez la verdadera enseñanza de Raúl no sea su constancia, sino el valor de aceptar que todo ciclo debe cerrarse. Porque en el fútbol, como en la vida, quedarse demasiado tiempo en la cima a veces significa impedir que otros suban. En el extremo opuesto de la jerarquía, un nombre comienza a sonar cada vez más fuerte. Armando La Hormiga González. Su apodo no es casualidad. Pequeño, incansable, humilde, pero con una fuerza interior capaz de mover montañas. La hormiga no espera que lo vean. Se hace ver. A los 14 años llegó a las fuerzas básicas de Chivas. A los 20 ya estaba debutando. A los 23 se convirtió en el goleador mexicano del torneo. Nadie lo pronosticó, nadie lo promocionó, pero ahí estaba, anotando goles mientras el país buscaba su nuevo ídolo. En una liga donde el mérito rara vez se premia, la hormiga lo convirtió en su bandera. Pero la hormiga no corre solo por él. Corre por todos los que no tienen apellido famoso, por todos los que fueron descartados por no tener físico, por todos los que aún creen que el esfuerzo vale. En cada partido, su entrega se vuelve contagiosa. No necesita gestos de estrella ni declaraciones polémicas. Solo goles. Goles honestos, fabricados con sudor. Los aficionados lo adoran porque se ven reflejados en él. No es un futbolista de marketing, es un jugador de barrio con corazón profesional. No lo toques, no lo cambies, no lo detengas, repite en privado, porque sabe que la hormiga es mucho más que un delantero. Es el símbolo de lo que el fútbol mexicano podría ser si creyera en el trabajo por encima del nombre. Milito lo protege. Lo llama, en México, la selección nacional es más que un equipo. Es un estado de ánimo. Cuando gana, el país respira. Cuando pierde, todo parece un reflejo de lo que no funciona. En el 2025, el Tri vive un momento de transición. No es crisis, pero tampoco estabilidad. No hay ídolos consolidados, pero tampoco nuevas figuras que asuman el mando. Es un equipo con talento, pero sin rostro. Una generación brillante, sí, pero también un espejo del conformismo. Aquellos que un día fueron el orgullo nacional, hoy representan una nostalgia colectiva. El Tri aprendió a depender de su historia, y esa historia se volvió una carga. El relevo generacional llegó tarde, y cuando por fin se abrió la puerta a los jóvenes, no encontraron estructura, ni liderazgo, ni dirección. Lo que debía ser una transición se convirtió en un vacío. De un lado,
los veteranos que todavía creen poder sostener al grupo. Del otro, los jóvenes que llegaron sin permiso, cargando la esperanza de un país cansado de esperar. Entre ellos, una brecha silenciosa, respeto mutuo pero poca conexión. No hay conflicto abierto, pero tampoco un liderazgo claro. El Tri se volvió una oficina más que un equipo, donde todos cumplen, pero pocos inspiran. El fútbol mexicano no sufre de falta de talento, sufre de exceso de burocracia emocional. Los jugadores no solo compiten entre ellos, compiten contra la narrativa. Cada gol se analiza, cada error se amplifica, cada gesto se politiza, decisiones sin transparencia, liderazgos temporales y un eterno ciclo de reconstrucción. Cada técnico llega prometiendo un cambio. Cada directivo jura que ahora sí hay un plan. Pero en el fondo, todos saben que el sistema se alimenta del corto plazo. En el Tri, lo urgente mata lo importante. La presión de ganar hoy impide construir para mañana. Por eso, México siempre parece empezar de nuevo. Y ese nuevo comienzo se repite desde hace 20 años. Lo más preocupante no es perder, es no aprender. Cada mundial es un espejo. Y en cada espejo, México se ve igual. Porque el mexicano no necesita certezas. Le basta con una ilusión. La selección sigue llenando estadios, sigue vendiendo camisetas, sigue emocionando. Tal vez ese sea su secreto o su maldición. En México, la fe dura más que los proyectos, y mientras el Tri siga despertando orgullo, el país seguirá creyendo que todo es posible. Fade out, sonido ambiente de hinchas cantando el himno nacional, tambores, trompetas suaves. Si hay un hombre que entiende el caos mexicano, ese es Javier Aguirre. Lo vivió, lo sufrió y lo domó, a su manera. En cada ciclo fallido su nombre aparece. Es el bombero de confianza, no porque sea el más moderno, sino porque es el más humano. No hay milagros. Si corremos, competimos. Si no, perdemos. Así de simple. Sus palabras parecen obvias, pero en México, la obviedad también es revolución. En un entorno lleno de excusas, su franqueza incomoda. Aguirre no promete finales, promete trabajo. Y en eso, representa algo que el país necesita: coherencia. Su fortaleza no está en la táctica, sino en la gestión del alma. Sabe cuándo gritar, cuándo callar, cuándo abrazar. No forma jugadores, forma grupos. Y en un país donde la disciplina escasea, su presencia es un acto de orden. No todos lo entienden, algunos lo tildan de anticuado. Pero en un fútbol lleno de improvisación, la estabilidad también es modernidad. Lesionados, veteranos en declive, jóvenes sin experiencia, y una afición que exige milagros inmediatos. Su reto no era táctico, era psicológico, devolver la fe a un grupo que había olvidado creer en sí mismo. Por eso apostó por jugadores como Obed Vargas, Gilberto Mora o la Hormiga González, porque entendió algo que otros técnicos olvidaron, que el fútbol mexicano no necesita más talento, necesita más compromiso. Aguirre sabe que no puede transformar el sistema, pero puede inspirar una nueva mentalidad, y en eso, su legado ya empezó a notarse. Su mensaje no tiene adornos, pero tiene verdad, y aunque muchos lo ven como un técnico de emergencia, su impacto trasciende los resultados, porque cada equipo que dirige termina pareciéndose a su carácter, ordenado, serio, humano. Aguirre no ofrece finales felices, ofrece procesos reales, y en un país acostumbrado al autoengaño, eso es casi una revolución. El fútbol mexicano necesita técnicos así, hombres que entiendan que el talento sin estructura es solo una historia que se repite. Aguirre no busca cambiar al Tri, busca enseñarle a sobrevivir. Y a veces, en México, sobrevivir ya es un acto de heroísmo, y mientras el negocio crece, el fútbol se empobrece. No hay descenso, no hay castigo por fallar, y cuando no hay consecuencias, tampoco hay evolución. Los equipos ya no juegan por sobrevivir, juegan por aparecer en televisión. Mientras los gigantes gastan millones, Toluca compite con planificación. Su capitán lo dijo sin rodeos: tenemos un plantel corto. Pero la frase, más que una queja, sonó como declaración de humildad, porque el Toluca no tiene lujos, pero sí orden. No presume estrellas, presume trabajo. En un torneo donde muchos se esconden detrás de excusas, el Toluca se presenta con hechos. Es el equipo que demuestra que la competitividad no se compra, se construye, y en ese sentido, su historia representa la antítesis del sistema. Controlan los ingresos, las transmisiones, incluso los horarios. Son los clubes del privilegio. Tienen instalaciones de primer mundo, vuelos privados y nóminas que duplican las de la mitad de la liga. Pero en México, el éxito no se mide por justicia, se mide por influencia. En cambio, los equipos pequeños sobreviven.
Puebla, Mazatlán, Necaxa, Querétaro. Clubes que viven al borde del colapso, sostenidos por préstamos y milagros. Así como en la vida real, el fútbol mexicano es un país dentro del país, de contrastes extremos, donde el mérito sobrevive, pero nunca gobierna, porque tener dinero sin dirección es como jugar sin portería. Cada semestre se invierte en fichajes, pero se olvida la formación. Se apuesta por extranjeros de 30 años, mientras los jóvenes nacionales esperan en la banca. Y cuando alguno destaca, se vende antes de consolidarse. El negocio devora al proyecto. El resultado es una liga rentable, pero sin identidad. El fútbol mexicano sigue siendo espectáculo, pero dejó de ser competencia. Y cuando un juego deja de importar por quién gana, pierde su sentido. Fade out, sonido ambiente de un estadio medio vacío. Se escucha el silbato final y un murmullo de decepción. En medio de ese panorama gris, dos nombres emergen como promesas sinceras: Obed Vargas y Gilberto Mora, hijo de migrantes. Creció entre el hielo y los sueños. Mientras otros jugaban en academias, él entrenaba en parques congelados, con un balón que a veces ni rebotaba. Su historia parece improbable, pero en el fútbol, lo improbable es lo único real. Hoy, Obed juega en la MLS, y su llamado a la selección fue un golpe de esperanza. No solo por su talento, sino por lo que representa, el nuevo rostro del jugador mexicano. De Estados Unidos aprendió la disciplina, de México, la pasión, y esa combinación lo hace distinto. No juega para lucirse, juega para demostrar que el trabajo puede vencer al nombre. En un entorno donde los jóvenes son víctimas del marketing, Vargas es una lección de humildad. Cuando debutó con la selección, solo jugó, como si entendiera que en el fondo, el fútbol sigue siendo lo mismo: correr, pasar, creer. Juega en Tijuana, lejos de los reflectores, pero su nivel lo llevó directo al tripunto. No es mediático, no es carismático, pero es constante. Es el tipo de jugador que no llena titulares, pero llena huecos en la cancha. Aguirre lo definió con 3 palabras: discreto, útil, confiable. Y en un fútbol acostumbrado a la improvisación, la confiabilidad es un lujo. Mora representa al jugador trabajador, el que no vende camisetas, pero gana respeto. Es el puente entre generaciones, el profesional que construye sin ruido, el tipo que entiende que el éxito no se grita, se demuestra, de que el cambio es posible, de que el futuro del fútbol mexicano no depende de nombres, sino de mentalidades. Representan una nueva generación que no espera, que toma su lugar a base de trabajo, una generación sin complejos que crece viendo el fútbol global, pero sin olvidar de dónde viene. Ellos no cargan con la historia del Tri, la están escribiendo, y si el sistema logra protegerlos, en ellos puede renacer el fútbol mexicano, porque cada vez que un jugador rompe la barrera del conformismo, México da un paso hacia adelante.